Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar un tema que me interesa mucho que veamos en este inicio de sesiones virtuales y trata de los medios digitales. La pregunta es si son un derecho, una necesidad o un pasatiempo. Esto lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos caminando durante estas sesiones de esta semana y la próxima, y además ustedes vayan participando en el foro que dejé abierto en la plataforma 1i. Pero mientras eso sucede, quiero mostrarles algunas premisas de los medios digitales para que podamos entender a qué me refiero cuando hablo de este tipo de medios. Vamos a diferenciarlos de otro tipo de medios que ustedes también conocen. Quizás no tienen definidas las características, pero eso es lo que nosotros vamos a trabajar, lo que vamos a hacer durante estas 2 semanas de clase. Ahora, para poder responder así, ¿los medios digitales son un derecho, una necesidad o son un pasatiempo? Quiero que veamos esta tablita en donde vamos a organizar los medios por tipo: digitales, análogos o impresos. De estos 3, 6, 9, 12 medios, ustedes tienen que clasificar cuáles consideran digitales, cuáles consideran que son análogos y cuáles consideran que son impresos. Evidentemente, después de esta actividad que ya realizamos en la sesión, vamos ahora sí con las características de cada uno de estos tipos de medio. Por ejemplo, les puedo decir que la prensa es un medio impreso, los mensajes SMS son digitales, las revistas son impresas, el podcast es digital, el radio es análogo, etc. Ahora, ya que tenemos este conjunto de ideas generales acerca de los tipos de medios y clasificación, quiero que veamos esto. ¿Cuáles son las 3 características fundamentales de los medios digitales? Un medio digital se va a definir porque se consultan de manera electrónica a través de plataformas virtuales o de dispositivos programados para esa finalidad. Ustedes de hecho manejan una plataforma virtual que es la 1i, y esta plataforma tiene muchas opciones, desde subir actividades hasta participar en foros de debate. La segunda característica fundamental es que presentan gran cantidad de información de forma inmediata que se puede consultar desde distintos sitios a la vez. Por ejemplo, si ustedes tienen un celular, un dispositivo, un smartphone, pueden buscar la definición de un término, por ejemplo digital, y les pueden salir muchas opciones. Pueden incluso tener abiertas varias ventanas a la vez para poder discernir cuál es la información que requieren. Otra característica de los medios digitales es que en la actualidad son los más empleados por los jóvenes, o sea, por ustedes, debido a que les permiten interactuar desde un teléfono móvil sin salir de su hogar. ¿Esto qué quiere decir? No es necesario salir para que tú puedas comunicarte con otra persona. El teléfono celular, que ahora son inteligentes, las computadoras, las tabletas, los iPads, todos estos medios te permiten comunicarte con otro, incluso te permiten interactuar con el otro, discutir con el otro a través de cualquiera de estos medios, a través de muchas herramientas que puedes descargar o que puedes utilizar directamente de internet para que puedas entablar una comunicación. Entonces, las características globales, fundamentales, principales de los medios digitales son estas. Ahora, para hacerlo más contrastante con estos otros tipos de medio, análogo e impreso, quiero que vean las diferencias. Mientras los medios digitales se consultan de manera electrónica, presentan información que se puede consultar de manera inmediata a través de distintos dispositivos y son los más empleados en la actualidad por los jóvenes, los medios análogos son aquellos que ocurren mediante señales continuas, algo que se conoce como frecuencia. Ustedes seguramente han escuchado que en la radio se manejan los canales por frecuencia, el 91.5, y esa es una estación de radio. Entonces, ocurre mediante señales continuas. Los programas de radio son un ejemplo, todavía se usan medios análogos como el radio. Lee los datos analizando el medio físico. Para contrastar un poco, antes de continuar, las frecuencias de radio a través de las que escuchamos noticias, programas, etcétera, pueden contrastar con medios digitales. Por ejemplo, el podcast es digital, el radio es análogo. Lee los datos analizando el medio físico. ¿Qué hace? Para lograr encontrar la frecuencia, tiene que analizar los datos. De dónde está, debe de haber incluso antenas para que pueda transmitirse esa frecuencia, esa señal de frecuencia. Y traduce el medio en sonido o imagen.
En este caso, cuando tú hablas a través de un micrófono en una plataforma de radio, se transmite o se convierte en estos sonidos a frecuencia que se transmiten a través de la señal de radio. Por eso puse esta antena acá y también puse el teléfono. Si ustedes recuerdan, seguramente han visto en películas que tratan de temas más o menos de 1920, situaciones en donde hay telefonistas que están capturando la voz a partir de señales. Estas señales se transmitían es decir, se traducían a través de frecuencias que traducían la voz y por eso se podía escuchar el teléfono. Puse aquí un teléfono de esos antiguos que ahora ya no se utilizan, que tiene teclas pero hay otros que tenían una ruedita. Y los medios impresos, por otro lado, son formas de comunicación escrita o pictórica. Tenemos ejemplos como los códices. Se traducen de manera mecánica o electrónica mediante impresión, fotocopia o métodos digitales. Yo por eso puse aquí estas son teclas de una máquina de escribir. Después existen otro tipo de máquinas que son las eléctricas, que utilizaban una margarita porque era un círculo que tenía los mismos signos que se podían transcribir a una hoja. Por eso puse esta imagen representando un poco los medios impresos. Se producen de forma mecánica o electrónica mediante impresión y se pueden realizar copias, múltiples copias de uno solo. Cuando se crea la imprenta en el periodo de la Ilustración en Europa, esta permitió empezar a copiar una serie de hojas que antes se hacían, por ejemplo, textos originales de manera individual porque se hacían a mano. Cuando se implementa el uso de la imprenta, empiezan a sacarse varias copias de un mismo documento y esto fue importante porque empezó a circular la información de manera mucho más generalizada y mucha gente ya podía tener acceso a los libros, no solamente las personas que pudieran mandar a hacer un libro o que pudieran comprarlo, que eran muy caros en la época, sino que la gente empezó a acceder a los libros también a partir de las copias que se podían hacer mediante la imprenta. Ahora tenemos también máquinas digitalizadas que pueden hacer este tipo de copias, como las impresoras hay otro tipo de máquinas digitales que son los multifuncionales, que sacan copias, que escanean, etcétera. Bueno, yo lo que quería que ustedes vieran justo son las características de los medios digitales en contraste con los análogos y los impresos, y nos vamos a centrar justo en las características de los digitales. Porque recuerden, la pregunta fundamental que vamos a responder a lo largo de estos días es si los medios digitales son un derecho, una necesidad o un pasatiempo. Y a partir de responder esta pregunta también vamos a responder otra, que es: ¿qué es la democratización de los medios digitales? ¿Y de verdad existe la democratización de estos medios? Y bueno, aquí me quedo por ahora. Nos vemos en las sesiones virtuales.